Leyes de Manú. Versión castellana de V. García Calderón, de la traducción del sánscrito al francés de Alois Eleurdes Longchamps. Libro sexto. Deberes del anacoreta y del ascético. Versículo 1. Habiendo previamente terminado sus estudios, después de haber permanecido así en la orden de los dueños de casa, conforme a la regla, debe el Dwidja vivir enseguida en el bosque, con firme resolución y siendo perfectamente dueño de sus órganos. Versículo 2. Que cuando el jefe de casa ve que su piel se arruga y sus cabellos blanquean, se retire a un bosque, se vuelve vanaprasa, es decir, habitante de la selva. Versículo 3. Que renunciando a los alimentos que se comen en las ciudades y a todo lo que posee, confiando su mujer a sus hijos, parta solo o lleve consigo a su mujer. Versículo 4. Que llevando su fuego sagrado y todos los utensilios domésticos empleados en las oblaciones, abandonando la ciudad para retirarse al bosque, permanezca allí señoreando sus órganos de los sentidos. Versículo 5. Que celebre las 5 grandes oblaciones, según las reglas prescritas, con las diferentes clases de granos puros que sirven de alimento a los munís, como el arroz salvaje, con hierbas, raíces y frutos. Versículo 6. Que se vista con un piel de gacela o vestido de corteza, que se bañe mañana y tarde, que lleve siempre los cabellos largos, literalmente, que lleve una adjata. Véase más arriba libro 2, versículo 219. Y deje crecer su barba, los pelos de su cuerpo y sus uñas. Versículo 7. Que haga, en cuanto esté a su alcance, ofrendas a los seres animados y limosnas con una porción de lo destinado a su alimento, y honre a los que vienen a su ermita, presentándoles agua, raíces y frutos. Versículo 8. Debe dedicarse sin cesar a la lectura del Veda, sufrir todo con paciencia, ser benevolente y perfectamente recogido, dar siempre, no recibir nunca, mostrarse compasivo con todos los seres. Versículo 9. Que haga con regularidad las ofrendas al fuego dispuesto según el modo vitana. El vitana consiste en tomar fuego del hueco, kunda, cavado para el fuego llamado Garapatia, y llevarlo a los 2 huecos cavados para los fuegos llamados a Avantia Daxina. No olvidando en tiempo conveniente las oblaciones del día de luna nueva y de luna llena. Versículo 10. Que celebre también el sacrificio en honor de las constelaciones lunares, la ofrenda del grano nuevo, las ceremonias que se celebran cada 4 meses y las del solsticio de invierno y las del solsticio de verano. Versículo 11. Que haga separadamente, según la regla, los pasteles y los otros manjares destinados a ser presentados en ofrenda con granos puros, alimento de los munís, que crecen en la primavera o en otoño. La primavera, Basanta, comprende los meses de Chetre, marzo-abril, y de Besaca, abril-mayo; el otoño, Sarat, los meses de Aswina, septiembre-octubre, y Kartika, octubre-noviembre, punto. Y que él mismo haya cosechado. Versículo 13. Que coma las hierbas que se crían en la tierra o en el agua, flores, raíces y frutos producido por árboles puros, y los aceites que se forman en los frutos. Versículo 14. Que evite el tomar miel y carne, hongos terrestres, bustrina, andropógones chaenantus. Sigruca, hierba desconocida. Y los frutos del eslesmataca. Cardia misa. Versículo 15. En el mes de Aswina debe arrojar los granos salvajes que había acumulado precedentemente, así como los vestidos viejos, las hierbas, las raíces y los frutos cosechados por él. Versículo 16.
que nunca coma lo que ha brotado en un campo labrado, aunque este campo haya sido abandonado por su propietario, ni raíces y frutas que provengan de un pueblo, aun cuando le atormente el hambre. Versículo 17. Puede comer alimentos cocidos al fuego o frutos maduros, para aplastar ciertos frutos, emplear una piedra o servirse de los dientes a guisa de mano de mortero. Versículo 18. Que recoja grano para cada día solamente o que haga provisión de él para un mes, para 6 meses o para un año. Versículo 19. Que después de haberse procurado en cuanto haya podido, de que alimentarse, coma en la tarde y en la mañana solamente cuando llega el momento de la cuarta o de la octava comida. Es decir, la tarde del segundo o del cuarto día después de haber ayunado hasta entonces. Se hacen ordinariamente 2 comidas al día, una en la mañana, otra en la tarde. Comentario, punto. Versículo 20. O que observe las reglas de la penitencia lunar, Chandrayana, veas el libro 11, versículo 216. Durante la quincena iluminada o durante la quincena oscura o que coma una sola vez al fin de cada una de estas quincenas, granos hervidos. Versículo 21. O que no viva absolutamente sino de flores y de raíces y de frutos maduros por el tiempo que han caído espontáneamente, observando estrictamente los deberes de los anacoretas. Versículo 22. Que se revuelque en tierra o se mantenga todo un día sobre la punta de los pies, que se levante y se siente alternativamente y que se bañe 3 veces al día. En la mañana, a mediodía y en la tarde, es lo que se llama las 3 sabanas. Versículo 23. Que en la estación cálida, Grisama, véase más arriba libro 3, versículo 273, nota. Soporte el ardor de los 5 fuegos. 4 de estos fuegos están colocados en los 4 puntos cardinales, el sol forma el quinto. Comentario, punto. Que durante las lluvias, Barsas, se ponga enteramente desnudo bajo los torrentes de agua que vierten las nubes, que durante la estación fría, Emanta, lleve un vestido húmedo, aumentando gradualmente sus austeridades. Versículo 24. Que 3 veces al día haciendo su ablución, satisfaga a los dioses y a los manes con una libación de agua, y que reseque su substancia mortal entregándose a austeridades cada vez más rigurosas. Versículo 25. Que entonces, habiendo depositado en sí mismo, según la regla, los fuegos sagrados, tragando las cenizas, no tenga más fuegos domésticos ni habitación, que guarde el más absoluto silencio y viva de raíces y de frutos. Versículo 26. Que esté exento de toda inclinación a los placeres sensuales, que sea casto como un novicio que tenga por lecho la tierra, no consulte su propio gusto para elegir una habitación y resida al pie de los árboles. Versículo 27. Que reciba de brahmanes anacoretas y otros dvijas dueños de casa que residen en el bosque, la limosna necesaria para el sostenimiento de su existencia. Versículo 28. O puede traer alimento de un pueblo, después de haberlo recibido en una fuente hecha de hojas o en la mano desnuda o en un tiesto, y comer 8 bocados. Versículo 29. Tales son, con algunas otras todavía, las prácticas piadosas que debe observar un brahman retirado a un bosque, y para unir su alma al Ser Supremo debe estudiar las diferentes partes teológicas, Upanishads. Véase más arriba, libro 2, versículo 140, nota. Del libro revelado. Versículo 30.
que han sido respetuosamente estudiadas por los devotos ascéticos y por los brahmanes dueños de casa retirados a un bosque para el acrecentamiento de su ciencia y de sus austeridades y para la purificación de su cuerpo. Versículo 31. O que si tiene alguna enfermedad incurable, se dirija hacia la región invencible del noroeste y con paso seguro camine hasta la disolución de su cuerpo, aspirando a la unión y no viviendo sino de agua y de aire. Versículo 32. El brahman que se ha desprendido de su cuerpo por una de estas prácticas que han puesto en vigor los grandes rishis, que está exento de pena y de temor, es admitido honrosamente en la mansión de Brahma. Versículo 33. Cuando el anacoreta ha pasado así en los bosques el tercer periodo de su existencia, debe en el cuarto abrazar la vida ascética, renunciando enteramente a toda especie de afecto. Versículo 34. El hombre que ha pasado de orden a orden, es decir que ha sido sucesivamente alumno en teología, brahmachari, dueño de casa, griasta, y anacoreta, vanaprasta, que ha hecho las oblaciones requeridas al fuego, que ha señoreado siempre sus órganos, fatigado de dar limosna y de hacer ofrendas, consagrado a la devoción ascética, obtiene, después de su muerte, la suprema felicidad. Versículo 35. Que después de haber cancelado sus 3 deudas para con los santos, los manes y los dioses, véase más arriba, libro 4, versículo 257, encamine su espíritu a la liberación final, moksha. El moksha es la absorción en el alma suprema. Véase más arriba, libro y, versículo 98. Pero quien antes de haber pagado estas deudas desea la beatitud, se precipita a la mansión infernal. Versículo 36. Cuando ha estudiado los Vedas del modo prescrito por la ley, cuando ha procreado hijos según el modo legal, y cuando ha ofrecido cuantos sacrificios ha podido, estando canceladas sus 3 deudas, puede no pensar entonces sino en la liberación final. Versículo 37. Pero el brahman que, sin haber estudiado los libros santos, sin haber engendrado hijos, ni haber hecho sacrificios, desea la beatitud, se va al infierno. Versículo 38. Después de haber celebrado el sacrificio del Prajapati, en el que presenta a guisa de ofrenda todo lo que posee, según el mandamiento del Veda, después de haber depositado en sí mismo el fuego del sacrificio, un brahman puede abandonar su casa para adoptar la vida ascética. Es decir, para entrar a la cuarta orden, la de los sannyasis, devotos ascéticos, sin pasar por la orden de los anacoretas. Comentario, punto. Versículo 39. Cuando un hombre imbuido de la parte teológica de los libros santos, poniendo a abrigo de temor a los seres animados, abandona la orden de los dueños de casa para pasar a la de los devotos ascéticos, resplandecen con su gloria los mundos celestes. Versículo 40. El Dvitja de quien no experimentan ningún temor las criaturas sensibles, desembarazado de su substancia mortal, no tienen nada que temer de quien quiera. Versículo 41. Que abrace la vida ascética saliendo de su casa, llevando consigo utensilios puros, con su bastón y su aguamanil, guardando silencio, exento de todo deseo provocado por los objetos que se le presentan. Versículo 42. Que esté siempre solo y sin compañero, a fin de obtener la felicidad suprema, considerando que la soledad es el único modo de obtener esta felicidad. En efecto, no abandona y no es abandonado y no sufre jamás la pena que esto causa. Versículo 43. Que no tenga fuego ni domicilio, que vaya al pueblo a buscar su alimento cuando el hambre lo atormenta, que esté resignado, lleno de firmes propósitos,
que medite en silencio y fije su espíritu en el ser divino. Versículo 44. Una vasija de barro, por morada la raíz de grandes árboles, un mal vestido, una absoluta soledad, el mismo modo de tratar a todo el mundo. Tales son los signos que distinguen a un Brahman que está cercano a la liberación final. Versículo 45. Que no desee la muerte, que no desee la vida, que espere el momento fijado para él, como criado espera su salario. Versículo 46. Que purifique sus pasos mirando donde pone los pies por temor a caminar sobre cabellos, sobre un hueso o sobre cualquier otra cosa impura, que purifique el agua que beberá, filtrándola con un pedazo de paño por temor a hacer perecer a los animalitos que pudieran hallarse en ella, que purifique las palabras por su verdad, que conserve siempre puro su espíritu. Versículo 47. Debe soportar con paciencia las palabras injuriosas, no despreciar a nadie y no guardar rencor a nadie por causa de este cuerpo débil y enfermizo. Versículo 48. Que no se encolerice a su vez con un hombre irritado, que si le injurian responda dulcemente y que no diga palabra vana que se relacione con los objetos sometidos a las 7 percepciones. Literalmente que no profiera vana palabra encerrada entre 7 puertas. Que son los 5 órganos de los sentidos, el sentimiento y la inteligencia, que no hable sino del ser divino.